Regresamos, estamos de vuelta al sol de la tarde y precisamente ahora que son las 4 en punto, una voz autorizada del Magisterio Nacional, el profesor Juan Valdés, está en la línea, ¿verdad, Alejandro? Buenas tardes, profesor, está aquí el sol de la tarde. Saludos, es un placer estar acá con ustedes. ¿Cómo puedo ayudarles? Profesor, a propósito de la discusión que hay en los medios de comunicación sobre la evaluación de los docentes en el Ministerio de Educación, que los docentes hasta ahora se resisten a que su evaluación sea evaluada con un mínimo aceptable de 70 puntos. Su opinión sobre este tema. No es que los docentes se resisten. En el país tenemos el sistema de carrera docente de la República Dominicana, que se basa en los estándares profesionales y del desempeño para la certificación y desarrollo de la carrera docente. A través de la resolución 29-2014, se estableció la escala de calificación para la evaluación de desempeño docente, en la cual tenemos 5 niveles de desempeño de un docente. El nivel deficiente, que es el docente que no recibe ningún incentivo y debe ir a un año de capacitación para luego volver a ser evaluado, se establece a partir del incumplimiento con el porcentaje establecido en los estándares. Esto quiere decir que un docente que no supera más del 60% de cumplimiento con los indicadores de los estándares profesionales es considerado deficiente. Un docente regular está en el rango de cumplimiento con los indicadores de los estándares profesionales entre un 60 y un 69%. Un docente bueno está en el rango de un 70 a un 80% de cumplimiento con los indicadores. Un docente muy bueno está en el rango de 80 a 90% de cumplimiento. Y un docente excelente, según los estándares profesionales, está en el rango de 91 a 100. En la evaluación de desempeño docente, que se llevó a cabo en los años 2017 y 2018, el 62% de los docentes dominicanos quedó en los rangos de bueno, muy bueno y excelente. Solo un 38% estuvo por debajo del rango regular o deficiente. En este momento están las negociaciones. Profesor, ¿y usted se encuentra poco si se encuentra poco que el 40% sea deficiente? No, lo que sucede es que en el resto de los países de América Latina, usted no tiene ningún país con docentes en ese porcentaje en los rangos de bueno, muy bueno y excelente. Ahora bien, lo primero que hay que entender es, ¿qué es la evaluación de desempeño? La evaluación de desempeño docente no es un examen. La evaluación de desempeño docente es un diagnóstico que se hace en 4 dimensiones de qué es capaz de hacer un docente con los recursos y el contexto en que trabaja. El desempeño docente no es individual. El desempeño docente es contextual. El currículo dominicano se basa en el paradigma del constructivismo social, que a lo que apuesta no es a la transmisión individual de conocimientos de lo que sabe un docente a un estudiante, sino a la construcción social del aprendizaje. ¿Qué quiere decir todo esto? Que el aprendizaje de los niños y el desempeño del docente está regulado por 11 estándares y 4 dimensiones que dependen 100% del contexto socio. Profesor, ¿y por qué entonces, escúchame un momentico, y por qué entonces el niño tiene que sacar 70 para pasar y un docente puede sacar 60? Porque la evaluación de desempeño docente no se pasa ni se reprueba. El niño toma una prueba en base a conocimientos y destrezas. El docente lo que toma es un diagnóstico de sus fortalezas y sus necesidades. Y no es lo mismo, porque al final es lo mismo como quiera, profesor. No, en desarrollo profesional no. Una cosa es la formación y educación de un estudiante y un niño, y otra cosa es el desarrollo profesional del docente. Si usted lee las teorías de desarrollo profesional, sobre todo en el área de educación, todas son de carácter sociocultural y socioformativo, no de carácter cognitivo. Esa escuela donde lo que primaba era el dominio del conocimiento, aquí fue descartada en el diseño curricular de 1995. Y nosotros, desde el primer plan decenal, estamos en una transición hacia la escuela constructivista social. Eso todo lo que quiere decir, para hacerle bien sintético, es que primero, la evaluación de desempeño docente no es un examen. La evaluación de desempeño docente es un diagnóstico de necesidades formativas y
y de fortalezas y debilidades de un docente. El desempeño de un docente, que es lo que se está trabajando, no es un tema de las destrezas únicas del docente, sino del contexto. Pero ¿por qué entonces la ADP está en contra de que se haga la evaluación docente? No, usted, perdóneme, está totalmente equivocado. Pero que eso, así que lo entiende todo el mundo, tiene que aclarar eso entonces. Porque tenemos un ministro saliente con una compulsión patológica a mentir, que ha ido a los medios de comunicación y ha dicho una serie de cosas que son totalmente falsas. Yo les insto, yo fui el coordinador técnico de la Comisión para la Evaluación de Desempeño durante 2 años en el Ministerio de Educación, con todos los gremios. Ahí estamos 5 gremios de docentes, no solo la ADP, y nosotros acordamos desde el primer día que, por ejemplo, para desarrollar el sistema instrumental y la plataforma digital a través de la cual se evaluarían a los docentes, se haría una licitación pública. ¿Qué pasó? Que el ministro Ángel Hernández, en un acto de corrupción, violando la ley de compras y contrataciones públicas, escúchenme por favor, porque el ministro ha distraído la atención del pueblo enfocándose en un problema que no existe. Aunque hoy en día estamos discutiendo con el ministro la escala de calificación y estamos dispuestos a revisarla y estamos dispuestos a llegar a acuerdos basados en criterios y fundamentos científicos, no en caprichos políticos ni del momento, nosotros tenemos que aclararle a todo el país lo siguiente. La Comisión Nacional para la Evaluación de Desempeño se conformó el 22 de septiembre del año 2022 y desde el primer día yo, como coordinador del Observatorio Educativo, estuve en esa comisión durante más de 2 años. Ahí estuvo una serie de instituciones, entre las que está una empresa que se llama Organización de Estados Iberoamericanos, OEI, quien fue parte de la comisión oficial durante 2 años. A última instancia, el ministerio, a espaldas de la comisión y engañando a todos los gremios, le dio un contrato por 500.700.000 pesos a la Organización de Estados Iberoamericanos. Esa empresa se llama OEI. ¿Pero grado a grado o bajo concurso? De grado a grado. ¿Cómo? Contratación directa, sin licitación. Y los gremios nos opusimos y sometimos a la justicia al ministro Ángel Hernández y al Ministerio de Educación. ¿Qué quedó eso? Ahí el presidente de la República intervino y por orden del presidente de la República se canceló el contrato. Por eso fue en diciembre, hace menos de 2 meses. Entonces ahora, como tuvieron que cancelar el contrato ilegal, el ministro llevó el tema a otro aspecto, que es el de la calificación, para distraer la atención del problema central, y es cómo se va a contratar la institución que va a desarrollar el sistema instrumental. Son 8 instrumentos para evaluar a un profesor. Están los profesores, están los directores, están los padres, están los estudiantes, están los coordinadores, los bibliotecarios. Es un sistema de desarrollo profesional muy bien diseñado el que tenemos en este país. Lo que sucede es que aquí tenemos autoridades incompetentes y deshonestas que no han cumplido con su deber ni con las leyes. Sin embargo, insisto en lo siguiente. La evaluación de desempeño docente, su escala de calificación, la ADP no ha pedido en ningún momento modificarla. Ha sido el ministerio el que, sin contar con ningún estudio, investigación educativa, ni ningún fundamento profesional o científico, ha propuesto modificarla. Y les aclaro, les doy la premisa de que sí, nosotros estamos negociando, estamos revisando con el ministerio cuál es su propuesta, pero esa no es la esencia del problema. Aquí la esencia del problema es quién va a desarrollar el sistema instrumental y el sistema digital para procesar la evaluación de desempeño, porque el ministerio se niega a hacer la licitación pública que requiere la ley de compras y contrataciones. Entonces, para poder hacer una evaluación a los docentes, usted tiene 11 estándares, 187 indicadores y 4 dimensiones en las cuales se evalúa un docente. Se evalúa qué dominio tiene. Profesor, ¿sí? Profesor, un tema, discúlpeme. Usted ha dicho cosas muy concretas, muy serias, que de hecho el Ministerio Público, según lo que usted ha dicho, debería accionar. Debería actuar. ¿Verdad? Eso por un lado. Pero dicho esa parte, si el Ministerio Público se hacen los sordos con eso, con esa declaración que usted dice, tan contundente en materia de corrupción administrativa, es otro tema. Parece que Reconecta, por favor, que vamos a preguntarle con relación a este nuevo ministro.
Sí, porque es importante que se haga la aclaración porque ellos dicen que hicieron un sometimiento. Sí. O sea, si hicieron un sometimiento público, supone que tiene que haber un fallo a favor o en contra. Si no, estaríamos colaborando con lo que tanto criticamos, que es el tema, ¿verdad? El profesor Juan Valdés hace pronunciamiento con bastante frecuencia y yo veo que la administración pública no le hace caso. Yo le iba a preguntar a él, ¿están dentro de los 5 maestros mejor pagados de América Latina? Deberían de rendir a sí mismos dentro de los 5 mejores, con mejores desempeño y competencia, y sin embargo no. Y mi interés no es atacar la ADP, siempre la he defendido, pero la ADP tiene que recausarse. Deben en paralelo tiene que recausarse. Bueno, yo los temas deben en tiene paralelo. Que recausar. Combatir la corrupción dentro de educación y la formación de los son los niños que más horas clases. Ahí está de nuevo, el profesor. Vamos a la pregunta. Maestro, profesor. Le decía eso, ¿verdad? Aparte de la denuncia suya de corrupción y el sometimiento, eso es un tema que PECA debería instrumentar o contrataciones, no sé. Pero la pregunta es, ya no está Ángel Hernández. A partir del 26, ¿no? Bueno, 27. Es que ya Ángel Hernández no va a hacer nada ni que quiera. Es verdad. Pero ustedes, ¿cuál es el abordaje que tienen planteado ante el nuevo ministro Luis Miguel de Camps en estos temas? Mira, para ser ministro de Educación es indispensable que se requiera de experiencia y formación en educación escolar. Gran parte del problema que hemos tenido en educación es que aunque tuvimos un ministro en educación que tiene un doctorado en educación, es un doctorado para la educación universitaria y superior. O sea, el ministro Ángel Hernández no es especialista en educación escolar. El ministro Ángel Hernández es especialista en educación universitaria, que es un tema andragógico, no pedagógico, y del área privada. Aunque tenemos un ministro ahora que no es especialista en educación, para lograr el cambio que nosotros tanto necesitamos en educación, el nuevo ministro debe contar con un gabinete y un equipo técnico altamente calificado en educación escolar si queremos tener algún cambio. El sistema educativo público es complejo y solo con un enfoque técnico y cultural adecuado usted puede crear políticas y estrategias realmente que funcionen en el sistema escolar. Es urgente ya en este país que las decisiones educativas sobre el futuro de la educación dominicana estén basadas en evidencia sólida y en las necesidades reales de los estudiantes y docentes del país. Aunque el ministro no es un educador de profesión, un equipo técnico especializado en educación escolar pública será esencial para que él tenga éxito y para sacar a la educación dominicana del estancamiento. Porque, señores... Entonces, Luis Miguel de Camps no tiene ninguna herramienta de esa. Lo que sucede es que Luis Miguel de Camps es un gran profesional del derecho. Pero ya es el ministro, ustedes tienen que entenderse con él. Claro que sí, pero estamos sentando las pautas siguientes. Pero lo está descartando la ADP entonces, como ministro de una vez. Ellos están haciendo sugerencias, ¿verdad, profesor? Perdón, claro que sí, por favor, escúchenme. Ya Luis Miguel de Camps es el ministro. Ahora, ¿qué necesitamos para que Luis Miguel de Camps tenga éxito? Él necesita un gabinete con la capacidad técnica en educación. Vamos a estar claros. Usted tiene toda la razón y todos lo necesitaron. Exacto, pero no lo tenían. No se rodearon de técnicos, sino de compañeros y de amigos. Esa es la verdad. Doctor Nieves, mire, escúcheme algo. Los 3 viceministros centrales que tiene Ángel Hernández, por ejemplo, ahora, son vicerrectores, rectores y decanos universitarios. Ninguno es especialista en educación escolar pública. Por lo menos uno debió de ser un especialista en pedagogía, ¿no? Ahí está un problema, ¿eh? En este momento, aquí presentamos ayer una delegación de universitarios latinoamericanos que están reuniéndose para hablar de la característica del momento actual. La educación está marcada por el peso de la tradición y del pasado. No. Tenemos un atraso en eso, en un equipo que forme a los alumnos con mira a las características de este tiempo. Profesor. Y no se ha planteado eso, pero eso ya nosotros, está en el juego de todo lo que se trata en educación. Nosotros tuvimos a un abogado, Amarante, tuvimos a un arquitecto, Navarro, tuvimos a un contador, Peña Mirabal, y aunque hemos tenido recientemente un doctor en educación, no es especialista en educación escolar. El sistema escolar se basa en el paradigma de la pedagogía, no de la andragogía, que es lo que manejan las universidades. Las universidades de este país, ninguna es experta en educación escolar. Las usaron para hacer los libros de texto de las escuelas y los libros tienen cientos de errores. Aquí lo que es ese emporio universitario privado maneja miles de millones al año en proyectos educativos del Ministerio de Educación que han sido un fracaso porque aquí no han querido entender
que las universidades no son expertas en el mundo escolar. Yo tengo 35 años en educación y soy acreditador internacional de sistemas educativos y he trabajado en Europa, Estados Unidos, Sudamérica, en eso estrictamente. En el mundo escolar, su acreditación, su certificación y su evaluación. Y yo le puedo decir a ustedes que gran parte del fracaso que hay acá con la educación es que los funcionarios que han nombrado desconocen por completo la realidad escolar pública, sus necesidades, su cultura, y no tienen dominio realmente de los modelos de desarrollo profesional necesarios para que los maestros de este país sean mejores. Aquí necesitamos mejores profesores, pero para tener mejores profesores, lo primero que usted necesita es un diagnóstico de necesidades formativas. No pueden ser las universidades las que estén llevando al INAFOCAM las propuestas formativas de lo que ellos quieren hacer. Es el Estado el que tiene que tener su propio diagnóstico de las debilidades de sus docentes para poder generar propuestas formativas y proyectos y programas in situ, centrados en la escuela, no en un local universitario. Toda la investigación científica, esto lo revela. Lo que pasa es que los intereses económicos aquí están favoreciendo a grupos. Profesor. El 29% del 4%, perdónenme, se va al sector privado. Profesor. El 39% del 4% es el empresariado que al final se beneficia. Muy bien, profesor, muchísimas gracias. La verdad que agradecemos establecer comunicación con usted, siempre muy atento, muy certero para conversar con nosotros. Muchísimas gracias. Para mí. Que tengan una feliz tarde.